amén. Como acabamos de leer ahí en el primer libro de Crónicas, alguien decía: no todo lo que hablamos es igualmente importante, porque depende de la ocasión, las palabras toman un significado especial, dependiendo del momento y la ocasión cuando se digan. Hay conversaciones que son casuales, hay conversaciones que son comunes, hay conversaciones que son un poco más formales, pero hay conversaciones que decimos que están en otra categoría, como cuando hablamos de cosas solemnes. Por ejemplo, no es lo mismo lo que hablamos cuando estamos viendo un partido de hockey o un partido de soccer. No es lo mismo lo que decimos cuando un familiar cercano está muriendo. No es lo mismo lo que un novio le dice a su novia caminando por el parque a lo que le dice cuando ya está frente a la iglesia, como son sus votos matrimoniales. Son circunstancias diferentes. En este verso que leíamos encontramos la palabra de David al final de su reino. Él está teniendo una conversación solemne con su hijo Salomón. Y al hacer un recordatorio de la vida de David, se cree que él tenía entre 12 a 16 años cuando él fue ungido como rey de Israel. Y ahí encontramos la historia de David en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Nos dice que David era el más joven de los 8 hermanos que tenía Isaí. Y nos dice de su elección como futuro rey. Pero al ver a David, nadie podría imaginar que siendo el más pequeño y siendo un pastor de ovejas pudiera llegar a un nivel tan alto. Cuando Samuel, el profeta de Dios designado para eso, fue enviado a la casa de Isaí para ungir un rey, nunca se imaginó a quién iba a ungir. Al ver, dice, al hijo mayor de Isaí cuando entró, al ver a aquel muchacho alto, fuerte, dijo: adelante de Jehová estás ungido. Pero el Señor le dijo: no. Le hizo saber a Samuel que no es así como funcionaba. Y uno de los textos más impresionantes que nosotros encontramos está ahí en 1 Samuel capítulo 16, verso 7, cuando Dios le dice a Samuel: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El hombre mira la apariencia, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira la esencia. Los hijos de Isaí, los 7 hijos, dice que pasaron delante de Samuel uno a uno. Pasó Abinadab, pasó Shammah, pasaron el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y Dios no le hacía sentir a Samuel que uno de esos era el ungido. Al final yo me imagino que ya Samuel estaba desesperado de ver el desfile de estos 7 muchachos. Y le dice a Isaí: ¿tienes más hijos? Y le dijo: bueno, sí, me queda uno, todavía uno que está por allá, pero que está cuidando las ovejas. Pero Samuel le dijo: mándalo a buscar, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Pero dice que cuando vino aquel muchachito, que yo me imagino que venía todo sudado, que venía rojo por el calor, con olor a ovejas, Dios le dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque ese es. Y la escritura dice que desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Pero David no subió al trono inmediatamente. Pasó un proceso de varios años y pasó de todo en su vida. Lo perseguían para matarlo, se casó, tuvo hijos, muchos hijos, tuvo guerras, victorias. David subió al trono a los 30 años. Ya después que David se estableció en su reino y que tuvo paz con sus enemigos, el deseo de David era construir un templo para el Señor, un lugar donde estuviera el arca del pacto, donde estuviera la presencia de Dios. El profeta Natán, que era uno de sus consejeros y que había estado con él siempre, le parecía que era algo que estaba bien que David pudiera hacer. Pero Dios le habló a Natán y le dijo: eso no será así. Yo no quiero que sea David el que me construya un templo. Y Dios le dijo: yo voy a hacer algo para honrar a David. Una promesa que incluía la predicción que era su hijo Salomón el que iba a ser el rey y quien él iba a construir el templo. Pero también una promesa, que era aún más importante, que incluía la venida del Mesías,
que iba a venir Jesús, el Salvador del mundo, como un hijo de la casa de David, como un hijo de la genealogía de David, que iba a reinar para siempre. Y David fue humilde a recibir esta promesa. Yo me imagino que quizás nosotros hubiéramos dicho, ay, sí, Señor, pues lo merezco esto. Pero David dijo, no, Señor, ¿quién soy yo y qué es la casa de mi padre para que tú me hayas traído hasta aquí? Cuando vemos la historia de David, hermanos, vemos que él fue humilde al recibir esta promesa. Él no se exaltó, él fue humilde al recibir esta promesa. Y es que Dios tiene el derecho de hacer como él quiere. Cuando ya vemos a la historia de David, vemos que él elaboró un plan ya de acción para que pudiera, ya un plan de acción, ya consciente de que esta etapa de su reino no le correspondía a él. Y David preparó todas las cosas para la transición de su reino. La razón por la que Dios no quiso permitir que David construyera un templo era porque él había derramado mucha sangre. Sin embargo, el hijo de David era un hombre de paz. No iba a ser un hombre de guerra. Dios eligió a Salomón para eso. Y las palabras del texto que leíamos es el momento cuando David va a transferir su trono a su hijo Salomón. Esto es algo solemne, algo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Esto es uno de los eventos solemnes. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo fue el acontecimiento? Lo vamos a leer ahí en Primera de Crónicas, todo el capítulo 28. Dice que estaba convocada lo que se llama la Gran Asamblea de la Nación. Y para que tengamos una idea de quiénes estaban ahí, miremos el versículo 1. De ahí de Primera de Crónicas, capítulo 28. Dice, David reunió en Jerusalén a todos los oficiales de Israel, los jefes de las tribus, los comandantes de las divisiones que servían al rey, los comandantes de millares, los comandantes de centenas y los administradores de toda la hacienda y del ganado, del rey y de sus hijos, con los oficiales y los poderosos. Y por si acaso se nos olvida alguien, a todos los hombres valientes, como los que están aquí. Ay, no hay ninguno, hermanas. Todos los hombres valientes. Podemos imaginar así como se hace la transición aquí en los gobiernos y en diferentes países. Es un momento solemne y hay una ceremonia cuando está pasando la transición a los presidentes. Bueno, aquí David hablaría a toda la asamblea general. Pudiéramos decir, era la rendición de cuentas del rey David. Y vamos a leer parte del discurso de David porque eso conecta con el tema de hoy. Primera de Crónicas 28, versículo 2, dice, entonces el rey David se puso en pie y dijo, escuchadme, hermanos míos y pueblo mío. Había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así había hecho arreglos para edificarla. Pero Dios me dijo, no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió de toda la casa de mi padre para ser rey de Israel para siempre, porque Él escogió a Judá para ser jefe, y de la casa de Judá, la casa de mi padre, y entre los hijos de mi padre, Él se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, Él ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel. Verso 6 dice, y Él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque lo he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Estableceré su reino para siempre, si se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas como en este día. De manera que ahora, eso es David hablando a toda la asamblea, de manera que ahora en presencia de todo Israel, asamblea del Señor y a oído de nuestro Dios, guardad y buscad todos los mandamientos del Señor vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis como heredad a vuestros hijos después de vosotros para siempre. ¡Wow! Esto fue un gran testimonio, hermanos.
Esto de hecho fue un testimonio transparente, un testimonio honesto. David abrió su corazón a todo el pueblo. Él no estuvo editando su mensaje, quitándole esto, le voy a borrar esto. Él abrió su corazón. Él fue transparente, fiel a Dios. Pero el gran momento del discurso viene ahora, cuando David habla y va a dirigirse a su hijo Salomón para darle la instrucción. Yo no sé si usted ha visto en las bodas que los pastores primero cuando hablan, cuando está la boda, los pastores primero hablan a toda la gente que está ahí, a todos los invitados, hablan del matrimonio, en qué consiste, hablan en un sentido general. Pero en un momento de la ceremonia le dice a los novios: olvídense de la audiencia, voy a dirigirme a ustedes. Y se enfoca en ellos, en lo que ellos, en las promesas que ellos van a dar. Aunque muchas veces con el tiempo a algunos se les olvidan lo que prometieron delante del altar. Pero ellos el pastor se dirige directamente a los novios y que se olviden de la audiencia. Pues eso exactamente era lo que estaba haciendo David. Se olvidó de la asamblea y ahora se iba a dirigir a su hijo Salomón. Era algo especial. Todo el pueblo estaba siendo convocado, como hacen aquí en una toma de posición. Eso está siendo transmitido por las cadenas de televisión, de radio, por las redes sociales. Pero ahora David se va a dirigir a su hijo Salomón. Y ahora este joven Salomón está a punto de recibir el consejo más importante que él pudiera recibir en su vida. Este consejo va del rey actual, quien es a la vez su padre. ¿Y quién mejor persona para poder aconsejar un hijo? Y lo que llama la atención es en lo que David se enfocó en su mensaje. A pesar de que Salomón en un instante iba a ser posicionado quizás como uno de los gobernantes más poderosos de la tierra, y de seguro que habrían muchos desafíos para este muchacho que era tan joven. El discurso de David primordialmente no se enfocó en una organización, aunque eso eventualmente iba a ser trabajado. El discurso de David no se enfocó en lo económico o en su seguridad, diciéndole: mira, ten cuidado con este general o ten cuidado con este soldado. Mira que quizás este no está muy bien, yo no confío en aquel. No, aunque me imagino que todo eso también en un momento fue considerado. El discurso de David se enfocó primordialmente en su carácter. David estaba consciente que el mayor desafío que su hijo enfrentaría no eran las circunstancias externas. El problema era su estructura interna. El mayor desafío iba a ser su carácter, porque el carácter va antes que los talentos, dones o cualidades. Nosotros podemos estar llenos de muchos talentos, muchos dones, pero eso no nos garantiza nada. Hermanos, uno de los mayores quebrantamientos de nuestra generación, las mayores decepciones, sobre todo en el pueblo de Dios, no han venido por falta de dones, sino por una deficiencia de nuestro carácter. Y aquí David estaba preocupado en darle un discurso, en darle un consejo a su hijo, porque una falla, una grieta en el carácter de Salomón iba a arruinar todo su gobierno. ¿Qué le dijo el rey David a su hijo Salomón en un momento tan solemne? Es el versículo 9 que habíamos leído y lo vamos a leer otra vez. Dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, este es mi consejo: reconoce al Dios de tu padre. Salomón, sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto. Porque escucha esto, hijo mío, porque el Señor escudriña todos los corazones. El Señor entiende todo intento de los pensamientos. Y aquí está el punto más importante para ti, hijo mío. Recordemos que él está hablando a Salomón. David se olvidó de la asamblea y le dijo: si le buscas, él te dejará encontrarle. Pero si le abandonas, Dios te rechazará para siempre. Eso es exactamente lo que le dijo el rey David a su hijo Salomón delante de toda la Asamblea Nacional. Y lo que quisiera es tomar un tiempo para analizar qué fue exactamente lo que David le dijo a su hijo. ¿Cuál fue exactamente ese consejo? ¿Cómo David intentó pasar el legado espiritual a la próxima generación?
Y aunque estas palabras inicialmente fueron pronunciadas por un padre hacia un hijo, nosotros también necesitamos ese consejo. Nosotros también necesitamos entender qué legado estamos traspasando a nuestras próximas generaciones y aún lo más importante, qué legado nosotros estamos abrazando, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Como el consejo del rey David a su hijo Salomón nos desafía ahora a usted y a mí, aún miles de años después. En primer lugar, él le dice a su hijo: reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Y esa palabra reconocer es diferente a lo que nosotros habitualmente usamos. Por ejemplo, cuando nos encontramos con alguien conocido en un lugar. Por ejemplo, yo tengo un hermano que se llama Carlos, que donde quiera que vayamos, a él lo reconocen. Cualquiera le dice: Carlitos, donde quiera lo reconocen. Pero esta palabra aquí, reconocer, no es la misma que se usa en el término para con Dios, de reconocer a Dios. No es de que nosotros estemos en algún lugar y vemos a alguien, decimos: allá está el hermano tal, y lo reconocemos. No es lo mismo. El consejo aquí es: Salomón, tú tienes que buscar a Dios con intencionalidad. Hijo mío, tú tienes que desarrollar una relación personal con ese Dios. Yo no estoy hablando simplemente de conocimiento. Salomón, tú tienes que tener una comunión íntima con Dios. Y para nosotros hoy eso es solamente posible a través de Jesús, a través de ese sacrificio que Él hizo, es que nosotros podemos tener esa comunión íntima con Él. Jesús, que es la palabra revelada. Es como si David le dijera a su hijo: hijo mío, tú tienes que vivir tomando en cuenta a Dios. No te equivoques, hijo mío. No importa el poder que vas a tener, no importa la relevancia de tu posición, tú tienes que vivir consciente de su presencia. Todo lo que vas a hacer está en la presencia de Dios. Salomón, este es mi consejo para ti. Busca la bendición de Dios cada día. Dice el Salmo 9:10, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Y aquí está la palabra: porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Hay algo que llama la atención, que David no le dijo a Salomón: mira hijo, mira mi hijo, ahora que vas a entrar y que vas a ser el rey, trata de meterte en alguna religión o búscate por ahí alguien que te eche las suertes. No, él le dijo a su hijo mirándolo. Yo me imagino que estaba mirándolo a sus ojos, así como quizás el pastor aconsejaría a Yaromir, Josué, a Jeremy, el hermano Luwin, a Caleb, mirándolo a sus ojos. Le dijo: reconoce al Dios de tu padre. Podemos ver que este hombre, David, tenía una comunión con Dios. Y vamos a ver un salmo donde podemos ver qué clase de relación y de comunión tenía David con el Señor. Dice el Salmo 63:1: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Está oyendo el lenguaje de este hombre? Este no es una persona que hacía un devocional de 5 minutos durante la semana, ni una oración el domingo al llegar a la iglesia. No, este no es el caso aquí. Este es un hombre que derrama su alma por Dios. Otro caso es el Salmo 25. ¿Qué comunión desarrolló David con Dios que él se atreve a decirle a su hijo: reconoce al Dios de tu padre? Miremos el Salmo 25:1 y dice: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Versículo 2: Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y oigamos las palabras de su corazón en el versículo 4. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Este es un rey que está hablando.
Debemos entender que Él tenía todas las posibilidades, todas las que estaban al alcance de Él, pero Él dice: Señor, muéstrame tus caminos. Señor, enséñame tus sendas. Versículo 5 dice: guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Verso 6: acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Le pregunto, ¿este hombre conocía a Dios? ¿Este hombre es que tenía una relación con Dios? Una de las cosas que nos está matando a nosotros, hermanos, es que estamos vacíos de Dios. Naturalmente todos tenemos un vacío que solo Dios puede llenar. Y el problema empieza ahí. El problema es que hemos querido sustituir lo que no se puede sustituir. A Dios no lo podemos sustituir con nada. Hemos tratado de llenarlo con muchas cosas, pero no lo podemos sustituir. Estamos tan ocupados, estamos tan enfocados en nosotros mismos que se nos olvida lo más importante. Cuando Jesús quiso instruir a sus discípulos en esta realidad, les dijo: porque sin mí nada podéis hacer. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra nada? Nada, es nada. Creo que Jesús tenía razón y esto se puede ver. Podemos llamarlo como queramos, podemos decir: ay, es que estoy desanimado, es que estoy desalentado, es que estoy sin fuerzas, es que estoy enfermo. Lo podemos dibujar, lo podemos colorear, pero la realidad es que estamos deficientes de nuestra comunión con Dios. Estamos con una hambre por dentro, pero estamos tratando de llenarlo con otras cosas. Lo llenamos con miserias de este mundo, no lo llenamos con Dios. David estaba seguro de lo que le esperaba a su hijo. David sabía que él sabía lo que le estaba hablando y le dijo: reconócelo. Tú me has visto. No es un Dios lejano ni extraño. Es un Dios a quien yo he servido. Es un Dios a quien yo he adorado. Es un Dios de quien yo he recibido tantas bendiciones temporales y espirituales. Salomón, hijo, tú has visto cómo Dios nos ha traído hasta aquí. Mi consejo es este, Salomón: busca más de ese Dios. No te conformes con tan poco. No te conformes con las miserias de esta vida. Persiste hasta que puedas conocerlo a Él, en lo personal, en lo íntimo. Ámale, témele, sírvele, reconoce al Dios de tu Padre. En segundo lugar le dice: sírvele, sirve a ese Dios. Y una de las cosas muy importantes es entender que servir con relación a Dios no es como nosotros lo usamos en términos humanos. Cuando nosotros decimos servir, es ayudar a alguien. Usted tiene una necesidad, lo servimos, quiere una información, vamos a mandarle a alguien para guiarlo. Pero esa no es la manera como le servimos a Dios, porque Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Qué es lo que usted o yo pudiéramos hacer o darle a Dios que diga: Dios, wow, me resolviste el día, ya me ayudaste en eso? No, Dios es el Dios soberano del universo. Entonces, ¿qué significa servir? Significa adorarle, significa reconocerlo, significa vivir con propósito de darle toda la gloria a Él. Nosotros fuimos creados para su gloria. Y lo que David le estaba diciendo a su hijo es: ten mucho cuidado, hijo. No intentes tomar el crédito para ti. Esto no se trata de tu persona. Esto no se trata de tu nombre. Esto no se trata de que todo sea para la gloria de tu nombre. No. Esto se trata de que tú uses todas las posibilidades que están en tus manos para la gloria de Dios. Dios debe tener el primer lugar en tu vida. ¿Qué es ser rey de una nación? Me imagino que ellos no tienen mucho tiempo para muchas cosas. Ahí no hay mucho tiempo libre. Tienen mucho que hacer. Y lo que David le está diciendo es: tú tienes que organizarte. No permitas que tus ocupaciones te distraigan de tu prioridad.
de tu prioridad, vive en su presencia. Romanos 11:36, cuando el apóstol Pablo, inspirado, quiere resumir el ciclo de nuestra relación con Dios, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Pero David no se conformó con decirle a Salomón: sírvele. David le dijo: le voy a poner un acento al servicio. Sírvele de todo corazón, hijo mío. No intentes servir a Dios con la mitad de tu corazón. No tengas a Dios como un paracaídas. ¿Saben lo que es un paracaídas? Que solo lo vas a abrir cuando lo necesitas. No solo cuando las cosas salen mal. No busquemos a Dios solo cuando nos convenga. Tú no puedes servir adecuadamente, Salomón, a Dios con un corazón dividido. Dios demanda todo tu corazón. Jesús ilustró esta verdad y le dijo a sus discípulos ahí en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24: nadie puede servir a dos señores, nadie, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios o a la otra cosa o a la otra persona que tengamos ahí en nuestro corazón. Dios quiere todo. David entendía los desafíos que su hijo iba a enfrentar. Como le dice en el Salmo 102, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Y David no solo le dice que sirva con todo el corazón, David le dijo también con ánimo dispuesto. Salomón, no le sirvas a Dios por obligación. Y aquí pudiéramos cambiar el nombre. Kenia, no le sirvas a Dios solo por obligación. Tienes que servir a Dios con un corazón sincero. Tienes que disfrutar de su presencia. Si tú no ves a Dios como un Dios glorioso y deleitable, tú no estás listo, Salomón, para ser rey. Hay mucha gente que a veces nos habla y dice: me gusta la vida de ustedes los cristianos, porque miro que ustedes tienen paz aún en medio de los problemas, de las dificultades. Pero el problema es que en la religión y en la vida cristiana ahí prohíben muchas cosas, como que demandan mucho. Y la verdad es que no es así. Están equivocados, porque aquí no se piden muchas cosas. Pero Dios, ¿qué es lo que pide? Dios pide una sola cosa: tu vida entera. Si tú no le puedes dar tu vida entera a Dios, entonces es como que si Dios no es digno de ti. No podemos servir a Dios correctamente si no le conocemos a Él más íntimamente. Y en vano le conocemos si no le servimos con todo el corazón, con toda nuestra mente, con el deseo de poder reflejar una vida de gratitud a Él, con fe, creyendo en sus promesas. Alguien decía que hay una diferencia entre gratitud y fe. La fe incluye la gratitud, pero la gratitud no necesariamente incluye la fe. Uno es agradecido cuando uno es bendecido y uno da gracias. Y eso sucede en el hogar o sucede en la iglesia. O sea, si uno tiene una necesidad, tengo una necesidad, me ayudan en el problema y digo gracias, doy gracias. Pero la fe es más que eso. Fe es dar gracias aún solo con la promesa. Y Dios nos dice: no me apartaré de ti. Y uno tendría que decir: gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que tus promesas no fallarán. Un ejemplo es como cuando una persona nos da un cheque, nos hace una transacción, recibimos el cheque y nosotros ¿qué decimos? Gracias, pero no sabemos si hay dinero en el cheque. El dinero tendría que estar ahí, estamos confiados que esa cuenta va a tener dinero. Las promesas de Dios son como cheques certificados en blanco para cada uno de nosotros. Nosotros debemos vivir con gratitud. Y eso fue lo mejor que David encontró para decirle a su hijo en una condición tan especial. El problema de nosotros es esto: nosotros estamos demasiado ocupados y enfocados en lo temporal. Estamos muchas veces llenos de miedo. Por alguna razón no nos decidimos a entregarnos completamente al Señor.
no nos decidimos a rendirnos para el llamado de Dios. Cuenta la historia, que hasta donde se sabe es real, relacionada a Alejandro el Magno. Lo han escuchado, un conquistador. Dice que en el año 335 más o menos él llegó a la costa de Fenicia, y esta batalla representa históricamente una de las más grandes. Cuando ellos empezaron a desembarcar, cuenta la historia que hubo un proceso donde ellos rápidamente se dieron cuenta que estaban en desventaja. El ejército enemigo era más grande. Ellos tenían, dice, superaban 3 veces más a este ejército de Alejandro el Magno. Dice que los soldados, cuando empezaron a ver esto, se empezaron a desmotivar, se llenaron de miedo, toda la motivación para conquistar se vino abajo. Tenían miedo. Ellos estaban desembarcando y ya se habían rendido. Ellos no veían otra cosa que la derrota. Pero cuenta la historia que Alejandro Magno hizo algo impensable. Terminando el último hombre de bajar del barco, dio una orden y dijo que quemaran todos los barcos. Las naves en las que ellos habían llegado, les dijo, quémenlas. Y mientras el fuego arrasaba, él le dijo a sus hombres, miren esto lo que está pasando. Esto significa que ya la batalla no es opcional. Nosotros tenemos que pelear. De hecho, nosotros tenemos que ganar. Si ustedes quieren volver a sus casas, si ustedes quieren volver a ver a sus familiares, entonces hay que combatir y hay que ganar. Él les dijo, la única manera de regresar a nuestros hogares es por el mar. Y solo hay una posibilidad de hacerlo, y eso es usando los barcos de los enemigos. Así que hay que pelear y hay que ganar. Y el miedo se acabó para estos soldados. A veces esa falta de fe, a veces ese temor, esa inseguridad, mientras Dios sea una opción, no vamos a responder a su llamado. Dios necesita que quememos los barcos nosotros también. Dios no puede ser una segunda opción. Dios no podrá ser servido honrosamente si nosotros no le damos todo nuestro corazón. Los temores imposibilitan que podamos conocer mejor la voluntad de Dios, porque Dios quiere que conozcamos su voluntad. Dios no está jugando con nosotros. Él quiere todo de nosotros. El asunto es que es un prerequisito para conocer la voluntad de Dios, es rendirnos a Él. Dios sabe lo que Él está haciendo. Nosotros lo que tenemos que decir es, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Quema todos los barcos, Señor, si tú estás en tu trono. Si tú reinas, ya la victoria es nuestra, la victoria está asegurada. Debemos confiar en Él. ¿Cuáles fueron los argumentos o las razones para este consejo que David le dio a su hijo Salomón? Él le dijo, ¿sabes qué, Salomón? ¿Sabes por qué debes hacer esto? En el tercer lugar, en el verso 9, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Es decir, Dios conoce lo que somos en secreto. A Él no le podemos esconder nada. Dios escudriña los corazones. Lo que intentamos pensar, ya Dios lo sabe. No es que Dios conoce lo que hacemos, Dios conoce aún antes que empecemos a pensar, Él ya lo conoce. Los corazones de los hombres están delante de Dios. Y David le dice a su hijo, no importa que tú seas un rey. No hay nada de extraordinario en tu posición. Toda tu vida está delante de Dios. Pero miren el contraste con nosotros, porque nosotros no podemos ver el corazón de los demás. Podemos mirar lo físico, pero no podemos ver el corazón de los demás. Todavía no se ha inventado ese aparato donde podamos ver las intenciones del corazón de los demás. Nosotros más o menos de cómo la gente habla, de cómo la gente se comporta, podemos deducir algunas cosas de las personas. Por ejemplo, alguien decía que para conocer a una persona, decía, no me digas lo que hace, dime lo que ama, porque esto revelará quién es. Nosotros no somos capaces de saber al 100% cómo son las personas.
Ni nosotros mismos nos conocemos muchas veces. Hay cosas a veces que nosotros hacemos que nosotros decimos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Entonces nos engañamos a nosotros mismos porque a veces aparentamos cosas que en realidad nosotros no somos. Todos muchas veces nos paramos frente al espejo, bueno, digo algunos, y dicen qué bonita soy o qué bonito soy. Y a veces el esposo dice, ay, qué bonita estás, que yo te quiero mucho, y ya nos creemos como más inteligentes y más que los demás. Por ejemplo, cuando hay fotos que ponen en el Facebook, en Instagram y en todas las redes sociales y quieren que todo el mundo les ponga like y que todo el mundo les suba, y cuando no les ponen como que no mucho les gusta. Pero es que somos así, nos gusta en parte llamar la atención. Pero Dios, hermanos, Dios sí conoce nuestro corazón. Él sí conoce y entiende hasta los intentos de los pensamientos. Y esto es un misterio para nosotros. Y no estoy hablando de que Dios sabe lo que pensamos, sino, como les digo, aún antes de que intentemos pensar, el Señor ya lo sabe. En Génesis 6:5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Oiga, intención del pensamiento del corazón. Ni estamos hablando, porque todavía no es un pensamiento, pero Dios ya lo sabe. El Salmo 139:1 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Y cuando David habló a su hijo, le dijo, hijo, ten cuidado, Dios conoce lo que tú piensas. Dios conoce lo que tú deseas. Y hay algo más, Salomón, nuestro futuro depende de Dios. En cuarto lugar, él le dijo, si tú le buscas, él te dejará encontrarle. Pero escucha esto, hijo, si tú le abandonas, él te va a rechazar para siempre. Si tú le buscas, Dios te va a bendecir. Si tú le abandonas, Dios te va a rechazar. Es como decía la alabanza, si lo buscas, Él se manifestará. Si nosotros le buscamos, Él se va a dejar encontrarlo. No es porque Dios esté perdido, sino que Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, que lo adoremos, que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra vida. Salomón le dijo a David, tu futuro, tu destino está íntimamente relacionado en buscar a Dios, en servirle a Él. Si tú le buscas orando delante de su presencia, suplicando cada día, dependiendo de Él, si tú le tienes como tu más valioso tesoro en este mundo, Salomón, si tú amas a Dios más que a las riquezas, más que a la fama, más que a la apariencia, si tú encuentras satisfacción en Él más que en ninguna otra cosa en este mundo, Él te dejará encontrarle. Él va a hacer que tú goces de su presencia. Dios te va a mostrar su favor. Tú hallarás deleite en Él, porque Dios es mejor que sus bendiciones. Y muchas veces, hermanos, nosotros estamos en un tiempo donde nosotros solo queremos lo que Dios nos da. No queremos a Dios. Esto es algo como ilógico, ¿no le parece? Que buscamos a Dios solo por lo que Él nos podrá dar, pero no buscamos a Dios por lo que Él es. Isaías 4:6 dice que Dios será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Pero oye, hijo mío, si tú abandonas a Dios, si tú lo tienes como si tú abandonas a Dios, si tú no lo tienes como el primer lugar en tu vida, si tú amas más lo temporal que lo eterno, si tú desprecias su palabra, si tú no adoras ante su grandeza y majestad, si tú no abrazas los mandamientos de Dios en su palabra, Dios te va a rechazar. Él va a remover aún las bendiciones temporales de esta vida para ti. Salomón, si tú no le sigues, Dios te va a desechar aún como rey. Hijo mío, no habrá paz para tu alma, no podrás disfrutar ni aún de las cosas que ya tienes. En medio de esta asamblea nacional, en esta toma de posición, Salomón, su padre, le dice, cuídate, hijo,
Cuida tu alma, nada más importante que tu relación con Dios. Y escucha, hermanos, muchos fueron los reyes que ascendieron al trono de Israel, desde la época de Saúl hasta que se dividieron los dos reinos de Israel y el de Judá. La historia cuenta que ninguno de esos reyes alcanzó el poder y el prestigio que logró Salomón. Él extendió el dominio de Jerusalén, dice, desde el Mar Rojo al sur hasta el Éufrates al norte. La época de oro de Israel se inició bajo el reinado de David y continuó con Salomón. 40 años reinó Salomón, así como su padre David. Y hubo paz y hubo unidad en su vasto dominio. En el principio Salomón siguió el consejo de su padre, amó a Dios. Salomón hizo un pacto de servirle a Dios, de ser obediente a Él. A Salomón se le prometió sabiduría, se le prometió riqueza, honor, larga vida, mientras fuera fiel al Señor. Y esa promesa se cumplió parcialmente, ya que durante la vida de Salomón llegó a ser conocido por su sabiduría, por su conocimiento. Dice que muchas personas de varias naciones querían estar delante de Salomón para poder escuchar su sabiduría. Muchos vinieron para poner a prueba su conocimiento y a confirmar la realidad de su administración. A Salomón, dice su palabra, cuando ustedes leen ahí la historia de él, alcanzó gran riqueza, que dice que en toda la tierra no había ningún rey que pudiera compararse a él. Bajo el gobierno de Salomón, Israel alcanzó el punto más destacado de su historia como nación: honor, bienes, poder, respeto de todas las naciones. Sin embargo, al final de su reinado, Israel inició una bancarrota espiritual y material. Su prestigio entró en un deterioro y las dificultades de la nación se manifestaban en todo lugar. Un año después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Y el curso de la historia de Israel quedó permanentemente alterado. ¿Qué fue lo que llevó a la nación desde tales alturas de tanto prestigio a una tan profunda tragedia? Parcialmente Salomón falló en ser consistente al llamado de Dios en su vida. Salomón falló en someter su vida a este consejo que había recibido de su padre. Su vida empezó bien, pero no terminó bien. ¿Y qué aprendemos nosotros? Dice Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, este día, hay hermanos, hay personas que están aquí que quizás no han dado su vida al Señor, y a ellos quiero decirles algo. Todos los que están aquí, los que han conocido al Señor, pero usted, si no ha conocido al Señor, de los que nos visitan, no ha entregado su vida a Jesús, déjeme decirle que usted necesita un consejo como el que le dio David a su hijo Salomón. Necesita tener un encuentro con su Creador. Usted necesita rendirle su vida a Él. Esto no se trata de una búsqueda negligente que va a ser solo cuando tengamos ganas. No, esto se necesita una dedicación. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dios es demasiado glorioso para ser encontrado de una manera tan deficiente, de decir que voy a venir a la iglesia cuando tenga ganas, o que voy a orar por si tengo ganas, o que voy a adorarle por si tengo ganas. No, Dios es un Dios grandioso, majestuoso. Él es el creador del universo, de la tierra, de todo lo que existe. Él es un Dios poderoso para ser buscado con una deficiencia. Nosotros necesitamos fe. Usted, amigo, usted, amiga, necesita fe para que pueda reconocer la soberanía y la bondad del poder de Dios. Necesitamos arrepentirnos, venir a Él, conociéndole a Él, pidiendo que Él pueda perdonarnos, pidiéndole a Él que pueda Él restaurarnos. Dice su palabra: hoy es el día aceptable,
Hoy es el día de salvación para nuestras vidas. Todos necesitamos al Señor en nuestro corazón. Cuidémonos del orgullo. Alguien decía, si quieres algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca hiciste. Debemos rendirnos a Él. La soberbia, decía San Agustín, no es grandeza, sino una hinchazón. Y lo hinchado parece grande, pero no es sano, no es saludable. Arrepintámonos de nuestros pecados, que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, todos los que estamos aquí necesitamos ver la grandeza de Dios, la grandeza de Jesús. Necesitamos hacernos conscientes de nuestro llamado. Jesús no fue a la cruz para hacernos la vida a nosotros cómodos y que decir nosotros ya estamos perdonados y vamos a vivir como nosotros queramos. No, Él fue a la cruz a morir para perdonarnos, pero también para que tengamos una vida más santa. Se trata de Él. Nuestra esperanza está en Él. Dios nos llama a una vida que podamos disfrutar más de su presencia. En la cruz Jesús no solo alcanzó el perdón de nuestros pecados, sino que dice que abrió la puerta en el santuario para que hoy podamos disfrutar de su presencia, que podamos llegar delante de su trono nosotros confiadamente. ¿Cómo estamos nosotros siendo asombrados por las misericordias de Dios? ¿O es que ya estamos tan acostumbrados que ya ni nos admiramos cuando vemos un amanecer o cuando vemos un atardecer? Ya estamos tan habituados a las misericordias de Dios. ¿Cómo es que estamos adorando a Dios? ¿Cómo es que estamos sirviéndole? ¿Será que lo estamos haciendo por obligación, porque creemos que no hay nadie más para hacerlo? No podremos adorar a Dios correctamente si tenemos el corazón dividido. Entonces deberíamos orar y decirle, Señor, dame un nuevo corazón. Dame un corazón apasionado, Señor, por ti. Dame un corazón que sea sensible a la realidad de tu presencia. Yo quiero que mi vida sea un cántico de adoración para ti, Señor. Quiero que mi vida, Señor, pueda rendirse a ti completamente, que pueda adorarte, que pueda buscarte, no solo cuando esté en problemas, no solo cuando esté necesitado y que no vea la salida, sino que siempre pueda darte una adoración, que siempre pueda deleitarme al leer tu palabra, que siempre pueda estar contento al llegar a la iglesia, al poder adorar con otros hermanos. Dice el Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Les voy a invitar a que se pongan en pie, hermanos. Como leíamos, este era un consejo de David, que significa su nombre, amado por Dios, a su hijo Salomón, que significa pacífico. Pero también este es un consejo para cada uno de nosotros. Necesitamos reconocer a nuestro Dios, necesitamos servirle a Dios de todo corazón, porque Él escudriña aún nuestros pensamientos más íntimos, Él lo sabe. Necesitamos buscarle y Él se va a dejar encontrar. Si nosotros le buscamos, Él se va a dejar encontrar. Si lo rechazamos y rechazamos su palabra, Él también nos va a dejar a nosotros. Necesitamos cada uno reflexionar en cómo nosotros hemos estado viviendo en este tiempo. En todo este tiempo que ha pasado, el tiempo de la pandemia, ¿es que nosotros hemos adorado a Dios o nos hemos acomodado? ¿O es que nosotros hemos dicho ya nada me pasó, ya no hay peligro? Hermanos, para la muerte no hay edades. Vimos lo que pasó en la guardería, una niña de 4 años, un niño de 4 años murieron. Nosotros no tenemos la vida en nuestras manos y decimos voy a vivir tantos años, voy a llegar quizás a 100 años, nosotros no sabemos. Pero el Señor quiere que nosotros estemos conscientes de que Él está allí, que si lo buscamos lo vamos a encontrar, que si lo rechazamos y vivimos de una manera como nosotros pensamos que estamos bien, pero en realidad andamos en otras cosas que no están bien, el Señor tiene en cuenta todo eso. El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. No me des la mitad de tu corazón.
No me des lo que te sobra del tiempo. No me des lo que te sobra del día. No me des esos tiempos donde dice que vas a orar, vas a adorar, pero te quedas dormido. No me des ese tiempo cuando vienes a la iglesia y te duermes también, porque todo está como... Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Que ya no vivamos de una manera rutinaria, que podamos nosotros buscar ese Dios que ha dado todo por nosotros, ese Dios que mandó a su Hijo a la cruz para podernos dar salvación a nosotros. Que podamos buscar a ese Dios que ha creado los cielos y la tierra, que podamos nosotros adorarlo, que podamos deleitarnos en su presencia, que podamos servirlo con alegría, que podamos adorarlo cada día en nuestras vidas, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, sino todo tiempo, en todo lugar. Si estamos en nuestras casas, si estamos en los quehaceres de la casa, que podamos tener en mente que Dios está ahí. Si estamos en el trabajo, Dios está ahí. Estamos en la escuela, Dios está ahí. En todo lugar el Señor está ahí. Y Él se va a dejar encontrar de aquellos que le buscan. Todos fallamos, todos pecamos. Como decía David, ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus riquezas, Señor, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Solo el Señor puede limpiarnos si venimos a Él arrepentidos, si venimos a Él con un corazón dispuesto a entregarle todo lo que somos, todo y cómo estamos. Solo Él puede darnos un nuevo corazón. Señor, gracias por tu misericordia y por tu bondad. Te ruego, Señor, que seas tú tocando nuestras mentes y nuestros corazones. Que seas...